Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, esta primera tertulia del verano de 2018. Hoy, 21 de junio, cuando estamos generando nuestra programación en Nueva York, la capital del mundo, es el primer día de verano, es el día más largo del año, la noche más corta. Pero corta o larga, el caso es que hay que vivirla. Por eso en el sol que se alarga hablaremos esta noche precisamente del solsticio de verano, la fiesta de San Juan, los emigrantes y refugiados, el Consejo Mundial de Iglesias en sus 70 años y el mundo del Nuevo Testamento. Esa es la minuta, el menú para esta noche. Esta noche de alegría, porque es no es la noche de San Juan, pero es la víspera de la noche de San Juan, en que nos compartimos, nos hablamos, nos sentimos unidos en la tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Bienvenidos. Poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Y continuamos nuestra tertulia y va nuestro saludo más cordial a nuestros hermanos privados de libertad. No olviden, no piensen que porque no los hayamos citado al principio nos hemos olvidado de ellos. Ustedes son nuestros hermanos privados de libertad, uno de los motivos fundamentales por el cual luchamos para que la tertulia siga adelante. Los presos, los enfermos, los que están solos, los que tienen hambre no solamente material, sino hambre de conocimiento, de la palabra de Dios, de las curiosidades de la historia, es una tertulia. Y en la tertulia pues se habla y se cambia de voz y se dicen y se traen. Lo ideal sería estar en una tertulia tomando un café o tomando una fruta, tomando un algo y conversando. Sobre todo lo importante es el conversar. Y lamentamos que no tenemos tiempos más cercanos y no tenemos la posibilidad, como tuvimos en otra época, de tener llamadas telefónicas directas, pero si nos dan limones, hagamos limonadas. No nos quejemos. Tenemos, gracias a Dios, una ventana, una tertulia, un momento de encontrarnos y de hablarnos y de comunicarnos. Miren, yo tengo la experiencia ya, por los largos años de vida y de las largas experiencias del trabajar en comunicaciones, nunca el ser humano había tenido para su uso unos medios tecnológicos tan sofisticados, pero nunca había estado tan aislado. Y vamos en tú a tú. Leía ayer, cuando estaba preparando el programa, un dato curioso, que por un lado es curioso, pero por otro lado es triste. Hay ya 1 billón, 1.000 millones de socios inscritos en Instagram. Digo triste porque no me alegra inmensamente que haya esa comunidad de Instagramers que se pueden comunicar unos con otros, que pueden saludarse, que pueden enviarse fotos, que pueden engañarse, que pueden... de todo lo habido y por haber. No es que esté en contra de eso. Lo que me entristece es que tenemos que refugiarnos en el anonimato para establecer un diálogo con el otro.
el otro, que puede ser mi hermano, puede ser mi enemigo, puede ser un ser desconocido, puede ser otro, puede ser hasta una computadora que la ponemos a conversar, pero a esos extremos hemos llegado. Y por eso tener, pues miren, un poquito de respiro con la tertulia, pues benditos a Dios, que la tertulia nos está llevando, abriendo horizontes, nos está abriendo formaciones, nos está abriendo entretenimientos a unos y a otros, nos va limpiando las telarañas de la cabeza. Tenemos 2 horas, esas 2 horas se multiplican por solamente Dios sabe. Miren, no es para mirar atrás, no merece la pena. El mirar demasiado hacia atrás nos puede ocurrir lo que le ocurrió a la mujer de Lot, convertirnos en estatuas de sal. Hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante en la vida. Que podemos ir en un tremendo automóvil o podemos ir andando. Lo importante es siempre mirar. Se vaya en automóvil, se vaya andando, hay que mirar hacia adelante. Y eso es lo que tratamos de hacer en la tertulia. Y hoy vamos a conversar, pues precisamente de 3 cosas importantes. Al menos yo considero que sean importantes. Y como el que hace la tertulia soy yo, y para mí son importantes para todos. Vamos a hablar sobre el solsticio y la fiesta que viene sobre el solsticio de verano. Y vamos a hablar sobre los emigrantes y los refugiados. Un tema candente, un tema actual, un tema en el cual hay mucha confusión, mucha tristeza y sobre todo muchos hermanos que están sufriendo. Y luego vamos a hablar también del Papa Francisco, no faltaba más, pero sobre todo porque es audaz y hoy, 21 de junio, se ha dado una paliza de viaje, ha salido tempranito la mañana de Roma hacia Ginebra, la ciudad de Suiza que alberga una serie de instituciones internacionales, entre ellas el Consejo Mundial de Iglesias, y ha vuelto por la noche, ya cuando estamos generando nuestra tertulia a las 8 de la noche, 8 y pocos minutos, como 5 o 6 minutos, estamos generando la señal, ya está descansando en Roma de esa gran etapa de hoy, de ese gran hito que ha hecho posible el encuentro de Francisco, del Papa de Roma, con el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, el solsticio, la fiesta, los emigrantes, el Consejo Mundial de Iglesias nos van a entretener y nos van a llevar a conversar esta noche. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Recuerde que todo donativo es deducible de impuestos. Recuerde que este programa es una enseñanza que se hace sin ningún ánimo de lucro, pero que solamente es posible gracias a su ayuda y a su participación. Envíen la donación que ustedes consideren necesaria a Descubriendo el Siglo XXI, la productora que hace posible que este programa llegue a todas las partes del mundo y en especial a nuestros hermanos privados de libertad. Contacten con Descubriendo el Siglo XXI en el 212-244-4778 o visitando la página web www.dsj.org.
descubriendoelsiglo21.com. Continuamos, y algunos se preguntarán qué es eso del solsticio de verano. El solsticio de verano se produce el 21 de junio este año que cae en jueves, y con lo cual en estas fechas el polo norte se encuentra más inclinado hacia el sol que durante otro día del año. ¿Qué significa esto? Que en el solsticio de junio el hemisferio norte vive el día más largo y la noche más corta del año. Todo lo contrario ocurre en el hemisferio sur. Por ejemplo, nuestros hermanos en Argentina están teniendo el comienzo del invierno, el comienzo del solsticio de invierno, que tienen el día más corto y la noche más larga del año. Entonces, ¿de dónde viene este nombre de solsticio? El nombre del solsticio procede del latín, en la palabra sol y sistere, permanecer quieto, y su origen reside en que durante estos días la posición del sol al mediodía no cambia de situación de donde se ha colocado. Durante estas fechas el sol y la tierra están más alejados entre sí que el resto del año. Esto se conoce en astronomía como el afelio, y se produce porque en su desplazamiento en torno a la Tierra no traza una trayectoria circular perfecta, sino una elíptica. En este momento del año el planeta se mueve más lentamente por su órbita, lo que provoca que el verano tenga una duración mayor al resto de las estaciones del año. Esto podría pasar sin gran trascendencia, pero hay que acordar una cosa muy importante. El ser humano, cuanto más primitivo estamos hablando de 1 o 2 millones de años, estaba supeditado a la naturaleza. Luego después ese subconsciente lo ha ido llevando y ha ido celebrando fiestas, y ha ido dándole sentidos religiosos, y ha ido dándole sentidos supersticiosos también, ¿por qué no? Pero se ha sentido atraído por la llamada de la Tierra, por así decir, la llamada de los astros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en torno al solsticio de verano celebramos una serie de fiestas, una serie de tradiciones grandes. La más importante de ellas es la tradición de San Juan. San Juan, el precursor del Señor. San Juan Bautista es una festividad cristiana bastante antigua que se lleva celebrando en los países hispanos durante siglos. Es probablemente una de las festividades religiosas, no ya creyentes, no digo creyentes en el sentido religioso, no ya cristianas, sino que han ido superponiéndose capas. El ser primitivo, el ser iba supeditándose, iba teniendo miedo a los movimientos de la Tierra, a los movimientos de la Luna, a los movimientos del Sol, y le iba dando una serie de connotaciones religiosas. Tenemos en la cultura celta, en la cultura griega, en la tradición hindú, en la tradición de los indios precolombinos, al solsticio se le daba una importancia grande. Como ocurre con muchas fiestas, antes de ser adoptada por el cristianismo, San Juan fue una festividad de origen pagano. Y por supuesto no se llamaba así, y era popular entre los pueblos aztecas, celtas, griegos, hindúes, y entre muchos pueblos primitivos, y cada uno de ellos lo celebraba a su manera, de una manera distinta. En la mayoría de las culturas, ¿por qué ponemos la fiesta de San Juan cuando la luz alumbra más que nunca? Porque San Juan nos va a anunciar el nacimiento de la luz eterna, que es el nacimiento de Cristo. Entonces, desde el 21 de junio, el solsticio de verano, hasta el 21 de diciembre son 6 meses. 6 meses que son Acuérdense de una cosa muy importante, vamos a ir por partes. La anunciación de María viene ocurriendo el 25 de marzo. Y cuando a María le dicen que el 25 de marzo su prima está embarazada, van a calcular, esta de 6 meses, ella se va para atenderla, porque ese es el precursor del nacimiento, el precursor de la luz, Juan el Bautista. Entonces el precursor de la luz es de la luz potente y grande, el nacimiento de
de la luz importante que es Cristo resucitado, lo va a anunciar Juan en su nacimiento, en su solsticio. Es verdad que Juan se celebra el 25 de junio, pero días más, nos es todo alrededor del solsticio. En la mayoría de las culturas, la fiesta de San Juan comenzó siendo una fiesta en honor a la llegada del solsticio de verano, y en la tradición cristiana coincide su celebración con el verano el 24 de junio. En la cultura celta, o sea, la cultura de los irlandeses, de los irlandeses, y no solamente irlandeses, sino también parte de Inglaterra, parte del mundo escocés. Esta fiesta se celebraba encendiendo hogueras con el propósito de venerar al sol, que para ellos era su principal fuente de energía, y buscaban obtener la bendición sobre sus hogares y sus tierras, así como de aumentar la fertilidad de las mujeres. Los druidas, o sea, los sacerdotes de la religión de los celtas, bailaban y cantaban alrededor de las hogueras e invocaban los elementos naturales. Esta fiesta era para ellos conocida con el Alban Heruin, literalmente solsticio de verano. Hay que considerar esta fiesta con otra fiesta que termina el solsticio en octubre, finales de octubre, el 31 de octubre. ¿Recuerdan cuál fiesta es? Halloween. De todos los santos, la fiesta de todos los difuntos, la fiesta de todos los muertos, la fiesta de todos aquellos que ya han dejado de alumbrar y entran en la oscuridad, y que vienen a participar en las últimas luces del verano con sus fiestas y con sus alegrías y demás. En la cultura griega, la llegada del verano tenía la misma importancia o incluso más que en la cultura celta. Para los griegos, el sol era una divinidad, Helios, hijo de dos titanes, Hiperión y Tea, y hermano de Selene, la divinidad femenina que representaba la luna. O sea, el sol y la luna eran hermanos. Helios y Selene eran hermanos. Helios era representado como un hombre joven y fuerte con la cabellera dorada que recorría la bóveda del sol en un carro tirado por dos caballos negros que arrojaban fuego por sus bocas. Este dios, Helios, era quien transmitía a través de su cabello la luz y el calor necesario para que los humanos y los animales pudieran vivir, así como su contraparte, su hermana Selene, lo hacía durante la noche. O sea, Helios alumbraba durante el día, Selene alumbraba durante la noche. Este dios, a través concretamente en el solsticio de verano, los griegos creían que la luz de Helios entraba en el espíritu humano, por lo cual en sus templos ofrecían ofrendas en honor a Helios o también a Apolo, considerado el dios más relacionado con el sol, así como con las artes musicales y con la luz, en muchas de cuyas versiones cumple un papel similar al de Helios. Los romanos, que eran imitadores de los griegos en muchas cosas, también en los religiosos, hacían algo parecido con Febo, que era la divinidad equivalente a Apolo en la mitología griega. O sea, cultura primitiva, vamos a llamarle así, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido antiguo de la palabra. Había ese respeto al sol, ese respeto a la luna, ese respeto a las estrellas, ese respeto al cambio de luz y de sombra en la vida. Celtas, druidas, van yendo mezclándose las fiestas en torno al cambio del año, al cambio de los movimientos de los astros. Después, la cultura griega más sofisticada va dando nombre al sol, Helios, nombre a la luna, Selene, los hacen hermanos. Helios anuncia el día y alumbra durante el día, Selene alumbra durante la noche. Febo va a ser el nombre que lo van a dar los romanos. Es la misma historia cambiado de nombre. Y así va a ir pasando al cristianismo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y en torno al solsticio de verano, también la tradición hindú celebraba y celebra la llegada de este fenómeno atmosférico, este fenómeno astral de los astros. Era la fecha en que los ancestros entraban en el mundo físico, con lo cual se celebraban ceremonias en honor a ellos por chamanes que podían contactar con ellos a través de las llamas de las hogueras. O sea, en el mundo hindú creen que los ancestros, aquellos antepasados nuestros, aquellos que ya murieron, vienen al mundo de nuevo. Fíjense que es interesante y curioso y motivo de reflexión que en la cultura griega, en la cultura hindú, en la cultura celta, en todas las grandes culturas antiguas, hay esa correlación del otro mundo con el mundo actual, con el mundo viviente. O sea, nosotros lo decimos la vida eterna, nosotros le hemos dado más sofisticado, lo hemos elaborado y demás. Nuestra vida no termina, se transforma al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, dice el prefacio de Difuntos. Pero es ese juego y es ese sentimiento desde los elementos más elementales, valga la redundancia, de la historia de la humanidad. Siempre ha habido ese sentido de la trascendencia. El mundo de los muertos y el mundo de los vivos se comunica. Hay esa comunicación, hay ese encuentro en ciertos momentos de luz, en ciertos momentos de tinieblas, pero siempre el encuentro. Y el encuentro viene pues a través de los hindúes, a través de la luz, a través del fuego, a través de la... Porque para muchas culturas religiosas el fuego es un mini sol. Hay que tener en cuenta que el sol es el gran astro que da luz, que da calor, que da vida, que da protección, que da el fuego. Entonces hay que mantenerlo y cuidarlo. Y ese sol, en mini soles, son las hogueras. Es la luz de la lumbre, del fuego que hemos organizado y que llega a su plenitud precisamente en esta noche, en la noche del 21 de junio, en que es la noche más corta. O sea, el sol vive más. Y es la noche más corta porque hay menos tiempo de tiniebla. Por lo general, en todas las culturas primitivas, la fiesta estaba siempre en mayor o menor medida relacionada con el sol y con el verano.
y esta tradición se mantuvo al ser adoptada por la religión cristiana, aunque con una finalidad más religiosa. Los cristianos fueron quienes bautizaron esta fiesta con la fiesta del solsticio de verano, la trasladaron al 25 de junio, y que le dieron el nombre de la fiesta de San Juan. En homenaje a San Juan el Bautista, el primo de Jesús, el hijo de Isabel y Zacarías, el medio sobrino segundo de María, porque nos dice el Evangelio que Isabel y María eran primas hermanas. Entonces, si eran primas hermanas, los hijos entre ellos eran primos segundos, por así decir, y eran sobrinos de María y de Isabel. Bien, ¿por qué hay la tradición bíblica que nació en esta fecha? Se cree que al nacer Juan, su padre Zacarías, encendió una gran hoguera agradeciendo a Dios por haberle bendecido con un hijo. O sea, volvemos a la semejanza, al ejemplo. Darle gracias a Dios es darle gracias a través del fuego. El fuego como un pequeño Dios, como un pequeño sol, como luz que ilumina las tinieblas. De ahí entonces se va en todas las costumbres en nuestros mundos hispanos, que en la noche comprendida entre el 23 y el 24 de junio se llevan celebraciones en honor de San Juan, y la mayoría de ellas, como ocurría en las culturas griegas, en la cultura hindú, en la cultura celta, con grandes lumbreras, grandes hogueras, que se queman algo, se baila alrededor de ellas, ya que al igual que los aztecas, los celtas, los cristianos también consideran el fuego como uno de los 4 elementos importantes de la tierra y de la vida: el agua, la tierra, el aire y el fuego, y que van a ejercer un efecto purificador que nos libra de la mala suerte. Además del fuego está el agua. Fuego y agua son los elementos del solsticio de verano y de la fiesta de San Juan. Es un elemento muy importante. Se cree que ya que el agua también tiene un efecto purificador, y durante esta noche adquiere propiedades curativas, por lo cual hay que bañarse en el río o en el mar. Hay que tirarse 7 veces de espaldas para sacar los malos beneficios, los malos maleficios y las malas sensaciones, sacárselas del cuerpo. En nuestra América Latina la fiesta gira en torno a una leyenda popular arraigada a los orígenes del cristianismo, que dice que en San Juan el diablo anda suelto y las tierras son bendecidas por Juan el Bautista. La gente entonces se lava la cara con una vía de protección repitiendo: San Juan, San Juan, dame milcao, yo te daré pan. En algunos países se mantienen ciertas supersticiones, como que ver a un gato negro después de la San Juan o dar 7 vueltas alrededor de la casa puede traer mala suerte. En resumen, las interpretaciones de esta fiesta son grandes y son infinitas y demás. Simplemente vamos a concluir y recordar: solsticio de verano, mitad del año prácticamente, el día más corto, el día más largo, la noche más corta. Después hay una interpretación religiosa muy importante y muy interesante para señalar el 25 de diciembre como la fiesta de Navidad. El sol que nace de lo alto va muriendo poco a poco, va muriendo y va dando vida en el trigo que va a dar el pan en los meses de julio o agosto. Va muriendo poco a poco en la uva que va a dar el vino, que va recogiéndose septiembre, octubre. Va a ir finalmente muriendo en la aceituna, que va a dar el aceite, y entonces noviembre, diciembre se recoge. Entonces, cuando se recoge la uva, el solsticio de invierno, el momento en que el invierno empieza, el día es más corto y la noche más larga. No hay luz, porque ha ido muriendo en el trigo, en la uva, en el aceite, en la aceituna. Trigo da el pan, uva da el vino, aceituna da el aceite. Pan, vino y aceite van a ser la base fundamental de los sacramentos. Pero al llegar el 25 de diciembre renace, el 21-25 de diciembre se revierte el proceso. El día empieza a ser más largo, empieza a nacer de nuevo el sol, empieza a alargarse los días. Entonces los romanos tenían en la fiesta el 25 de diciembre del nacimiento del Dios invicto, el Dios que no muere, en el trigo, en la uva, en la aceituna,
sino que se queda en el pan, en la harina para el pan, en el vino y en el aceite. Y entonces vuelve a nacer y vuelve a resurgir. De ahí el nacimiento de Cristo. Los cristianos lo van a poner el 25 de diciembre. Del 21 de junio al 25 de diciembre. El 21 de junio es la luz más grande. Juan el Bautista va a anunciar: viene, preparemos el camino del Señor. Ese camino que se va preparando con el compartir de la harina, con el compartir del vino, con el compartir del aceite. Todo un ciclo de la naturaleza que nos van a llevar a iluminar nuestra vida con Cristo resucitado, que surge de las tinieblas, que surge del sepulcro vacío, que surge a una nueva vida. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, P.O. Box 1170, New York, 118. Y pasamos página, pasamos turno, pasamos quite. Vamos a conversar de otra cosa que se nos presta muchas veces a la confusión y de la cual de una forma u otra todos somos partícipes. En estos días ha sido noticia dos acontecimientos tanto en Europa como en Estados Unidos que tienen que ver con los refugiados, emigrantes. En Europa, primero hay que partir del hecho de que desgraciadamente el ser humano tendría valor aquello que dijo un antiguo: cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Creo que fue Oscar Wilde, un histriónico escritor, pero que tenía razón. Cuanto más uno va descubriendo el ser humano, muchas veces le dan ganas de coger un cohete e irse a Marte, irse a vivir a otro sitio. ¿Por qué digo esto? Resulta que el negocio más grande, que más dinero mueve en la actualidad, es el tráfico de personas, no es el tráfico de drogas. Entre migrantes, refugiados. Usted que me escucha, que ha llegado aquí a los Estados Unidos, muchas veces ha entrado por un aeropuerto con un visado, con una residencia, pero esos somos los menos. Muchas veces han entrado por el desierto, pagando cifras descomunales,
arriesgándose y demás. Ahora hay que distinguir entre migrante, y eso quiero que lo aclaremos, entre migrante y refugiado. Muchas veces uno dice, es que el emigrante viene, es que el emigrante va, es que el emigrante está buscando unos dolaritos, etc. Pero el refugiado no es lo mismo. Y para no equivocarnos y poner las cosas claras, he ido a cuál es la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados. Cuando hablamos de migrantes y refugiados, muchas veces se usan indistintamente ambos términos, de manera errónea. ¿Qué significa emigrante y qué significa refugiado? Los emigrantes económicos son personas que han salido de su país en busca de oportunidades laborales. En ocasiones provienen de países en pobreza extrema y pueden llegar a jugarse la vida para entrar en un país con el fin de trabajar. Eso es venido siendo para las Naciones Unidas un emigrante. Un emigrante con papeles, un emigrante sin papeles, pero un emigrante que lo que viene es a trabajar. De lo cual pues conocemos muchísimos casos aquí en los Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, me consta, me han contado amigos, hay una emigración grande de haitianos en Chile, igual que de venezolanos en Chile. ¿Qué hacen allí? Pues lo que no pueden tener en su país, un puesto de trabajo. Algunos han huido como refugiados, pero vamos a ver más adelante lo que es un refugiado. Emigrantes siempre ha habido en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Al fin y al cabo, la historia de nuestra fe cristiana es una historia de emigrantes y de refugiados. Empezando por el caso de Abraham. Abraham tiene todas sus propiedades, tiene sus ahorritos, tiene sus seguridades para ser anciano, y de repente viene una llamada de Dios: sal de tu tierra. Y Abraham, que no necesitaba, se arriesga, se aventura, sigue adelante, lucha y juega, por así decir, un diálogo profundo con Dios, que viene siendo pues un poco el prototipo de la humanidad, que jugamos muchas veces con Dios. Y luego el refugiado va a ser un caso, por ejemplo, como Moisés. Moisés tiene que salir corriendo porque lo quieren matar. Lo quieren matar porque ha matado por liberar a su pueblo, ha matado a un trabajador egipcio. Refugiado va a ser María y José y el niño, que tienen que salir a Egipto porque si no les cortan el pescuezo al niño. Refugiado, a diferencia de los migrantes, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a cruzar la frontera de su país para buscar seguridad. Esa es la definición que da las Naciones Unidas. Los motivos de la persecución, prosigo, pueden ser muy diferentes tipos. Persecuciones étnicas, religiosas, de género, por su orientación sexual. En todos ellos estas causas han provocado temores fundados por su vida, lo que les convierte en refugiados reconocidos internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados, a las Naciones Unidas y a otras organizaciones. Muchos de los refugiados, dentro de los refugiados, muchos viven en campamentos y otras organizaciones, pero también asisten a refugiados que viven en áreas urbanas o rurales y necesitan ayuda para poder reconstruir sus vidas. O sea, tengamos claro, migrantes, aquel que no encuentra trabajo en su casa, en su país, en su tierra, en su ciudad, y para buscar un mundo mejor, una economía mejor para sus hijos, para su familia, para él mismo, unas oportunidades de trabajo que no encuentra en el propio país, emigra. Es muy común, por ejemplo, en nuestra América Latina, que vemos o que ven como el jauja, como el paraíso de los Estados Unidos, como si aquí se ataran los perros con longaniza, como decimos vulgarmente, y se arriesgan, legítimamente arriesgado, y legítimamente tener sueños, y de prosperar, de tener una economía mejor, de poder dar una educación a los hijos, de poder dar un plato de comida que sobre y que abunde en la casa y demás, que sus hijos no tengan necesidad de eso. Y entonces la inmigración es positiva, es rica, es importante, pero hay también todo proceso, toda fotografía tiene que tener blancos y negros. Si solamente tenemos blanco no vemos nada, si solamente tiene negro no vemos nada. También hay que respetar las leyes, hay que integrarse, hay que cumplir una serie mínimo de normas, pero siempre
la emigración tiene que ser recibida como una bendición para un pueblo, como una bendición para un país, el país que recibe. Porque normalmente el país que recibe es un país que tiene recursos naturales, que necesita mano de obra, que tiene apertura a los demás y demás. Y el prototipo del país de migrantes es precisamente los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América ha sido el país de los hombres libres y de la tierra libre. Y nació precisamente para que aquellos que se sentían explotados, como refugiados, los peregrinos norteamericanos, los que vinieron, el protestantismo les dio la iluminación a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura sobre todo del Éxodo. Ellos se lanzaron al mar como lanzarse a un nuevo desierto, llegaron a la tierra que había los cherokees, los indios pieles rojas, los diversos grupos étnicos, que para ellos eran los jebuseos, los cananeos, los hititas, que se encontraron el pueblo de Dios cuando llegó a Canaán. Y entonces era la conquista de la tierra, era el refugio para poder celebrar su fe, para poder celebrar libremente sus creencias. Y iban de este a oeste. Y se encontraron en esta tierra además a otros aventureros, a otros no ya refugiados sino emigrantes, aquellos que andaban buscando un mundo mejor del que tenían en Europa, un mundo en Europa podrido, un mundo en Europa que estaba muy clasificado, grandes latifundios, pero poco acceso a la cultura, a la agricultura, al futuro para las familias, y vinieron a conquistar. Eso es el prototipo del emigrante y del refugiado. Y así este país ha acogido a todos. No es casualidad que en la entrada del puerto de Nueva York esté la Estatua de la Libertad diciendo: esta es la tierra de los bravos y de los libres. Pero eso es muy bonito en la teoría. En la práctica la cosa ya cambia. En la práctica ya la cosa se complica. Vamos a ver por qué. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, P.O. Box 1170, New York 118. Y continuamos en la diferencia de emigrante. El emigrante pues es el que busca un porvenir económico para él, para su familia. Todos tenemos derecho a vivir bien y a vivir con dignidad y a vivir con respeto. Aquel que diga, ay, es que ya tendremos en la vida eterna, déjense de historias y de cuentos. Dios nos ha hecho para ser felices ya desde este mundo. Desde la realidad que estamos viviendo cada día, desde el vientre de nuestra madre hasta el día que nos lleven a la sepultura, porque miren, al cementerio no vamos a ir, al cementerio nos llevan. Así que hasta ese día
Hay que luchar por ser feliz, hay que luchar por trabajar, hay que luchar por los dones que Dios nos ha dado, las cualidades que tenemos, que todos tenemos una cualidad, la que sea. Todos tenemos un don. Yo muchas veces digo en plan de broma, pero así es. Hasta el don de fastidiarle la vida al prójimo. No todo el mundo es capaz de fastidiarle la vida al prójimo. Es un don también, hay que ponerlo en funcionamiento. Hay que ponerlo en actividad. O sea, recordemos una cosa muy importante. La parábola de los talentos, capítulo 25 de San Mateo. Aquel señor que le da a uno 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, cada uno según su capacidad. El talento es la vida, las cualidades que tenemos. Y si para poner en funcionamiento esas cualidades, el país donde hemos nacido se nos queda pequeño o no hay oportunidad y tenemos cualidades, hay que buscar la forma de luchar. Hay que buscar la forma de llegar a plenitud en nuestra vida. Porque si no, no va a valer que el día que nos encontremos ante Dios, Él no nos va a preguntar cuántas misas o cuántos rosarios o cuántas asociaciones hemos pertenecido. Nos va a preguntar, te di unos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Y si ese talento me lleva a tener que buscar otras fronteras, otros espacios, adelante, a lucharlo. Estoy hablando del emigrante. Es muy distinto del refugiado. El refugiado es el que tiene que huir, porque si no le cuesta la vida. El refugiado es el que, por ejemplo, un caso muy concreto, el caso de Siria, un país maravilloso, un país culto, un país que tiene grandes recuerdos religiosos. Es la otra Tierra Santa. Cuando hablamos de Tierra Santa pensamos que es Israel y paramos de contar. Tierra Santa es Israel, Tierra Santa es Jordania, Tierra Santa es Siria, Tierra Santa es Chipre, Tierra Santa es el Líbano. Tierra Santa es Irán, Tierra Santa es Egipto. Y entonces, de repente, ha habido una guerra sin sentido. Ninguna guerra tiene sentido, por dicho sea de paso. Y entonces, si la guerra se hicieran como se hacían en la Edad Media, que iban un ejército a un sitio, otro ejército a otro, se daban de bofetadas y el que ganaba había acabado la guerra, bendito sea Dios. Pero no, ahora los que menos sufren y no dejan de sufrir son los militares. Los que más sufren son los ciudadanos comunes y corrientes como usted y como yo. Entonces el que puede huir para salvar la vida se tiene que refugiar donde le den una cabida. En Jordania hay 1,5 millones de refugiados. En el Líbano hay casi 2 millones de refugiados. Han dejado casi el país vacío. Estamos hablando de Siria, pero podemos hablar lo mismo de Irak o Afganistán o tantos otros países, o Eritrea, en los cuales la guerra se palpa. Ahora a nosotros los latinoamericanos nos suena lejano la guerra, pero muchos recordarán cuando las guerrillas en Centroamérica, en El Salvador, cuando la guerra de guerrillas en El Salvador, cuando la guerra de guerrillas en Nicaragua, cuando los problemas con el narcotráfico en Colombia, cuando la guerra de los atentados de Sendero Luminoso en Perú, cuando los Tupamaros en Uruguay, que nadie estaba seguro. O sea, había que refugiarse, porque una de las cosas que hay que salvar es la vida. Hay que ser responsables de nuestra propia vida. Morir no nos vamos a morir, pero cuando la fecha de caducidad no llegue, no por el vivir en unas situaciones de abandono, en unas situaciones de violencia, en unas situaciones de odio. Entonces se va a crear un fenómeno de acogida. Acoger al emigrante que viene a trabajar y que viene a darnos fuerza en nuestra economía. Porque al fin y al cabo el emigrante es una riqueza para el país que lo recibe, porque está trayendo personas con habilidades y con ganas de trabajar. El refugiado hay que respetarle, hay que acogerle porque está defendiendo su vida, está huyendo de la muerte. Y entonces hay que acogerlo, hay que darle la mano. No podemos favorecer y no podemos aplaudir leyes en las cuales se separan, y máxime en este país se separan a los hijos de los padres. ¿Qué culpa tiene un niño de que el padre haya violado una ley de migración? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el resto de la familia? Por eso la importancia es, primero, saber distinguir entre el emigrante y el refugiado. Ambos merecen el mayor respeto del mundo. Ambos merecen la mayor ayuda posible. El emigrante, gracias a él, la economía funciona. Si no, díganme a mí, si los emigrantes que estamos en el país que estemos, sea en Estados Unidos, sea en países de América Latina, sea, ya les digo, hay como 500,000 de venezolanos en
en Chile. Hay otros tantos que creo que están entre Ecuador y Colombia. Han tenido que huir por circunstancias de migración y de refugio. Bueno, ¿quién va a limpiar las calles? ¿Quién va a recoger las lechugas? ¿Quién va a recoger la fruta? ¿Quién va a atender a los niños y sobre todo a los enfermos y a los ancianos? Porque luego hay otro problema muy importante. Es muy fácil decir, como está pasando en Europa, no vengan emigrantes, no vengan refugiados. Pero la población cada vez es más vieja, la población cada vez es más escasa. ¿Quién va a atender las familias? ¿Quién va a atender los ancianos? ¿Quién va a atender los enfermos? ¿Quién va a atender a limpiar las calles? ¿Quién va a trabajar en las escuelas? ¿Quién va a recoger los frutos de la agricultura? Nos hemos vuelto locos. En fin, lo que quería llamarles la atención es que sepamos que tanto el refugiado como el emigrante merecen nuestro mayor respeto. En el capítulo 25 de San Mateo también está la parábola del juicio final. Cuando nos encontramos ante Dios, Dios no nos va a aceptar o nos va a rechazar no por la cantidad de misas o de oraciones que hayamos hecho. Nos va a aceptar porque tuvimos hambre y nos dieron de comer. Encontramos a alguien que tenía hambre y le dimos de comer. Encontramos a alguien que tenía sed y le dimos de beber. Encontramos a alguien que era forastero. Muchas veces cuando yo oigo esa traducción se me revientan las tripas, como si fuera una película del oeste. La palabra forastero es extraño, el extranjero, el extraño, el que no vive junto a ti. Xenox en griego. Viene la palabra xenofobia, odio al extranjero, odio al que es de otra tierra. Cuando acogemos al que es de otra tierra, cuando acogemos al que es de otra cultura, cuando acogemos al que es de otra familia, cuando acogemos al que es de otra lengua, cuando acogemos al otro necesitado, vengan porque fui forastero y me acogieron. Muchas veces buscamos soluciones para ganarnos la eternidad, para ganarnos la felicidad eterna. Las tenemos al pie de la mano y no nos damos cuenta de ellas. Nos salvaremos o pereceremos cuando seamos capaces de acoger al emigrante, cuando seamos capaces de curar las heridas del refugiado, cuando seamos capaces de compartir con los demás. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos, nos quedan pocos minutos de esta primera parte de nuestra tertulia, pero quiero recordarles una cosa muy importante. Muchos de nosotros, por no decir todos, hemos tenido que luchar para estar en un país distinto del que hemos nacido. Rubén Darío decía, los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Ninguno de nosotros es árbol y se puede correr, y se puede mover y puede llegar a otras tierras. Lo triste es ver que cuando tenemos ya papeles, cuando ya somos ciudadanos, cuando ya tenemos residencia legal, la discriminación más grande contra nuestros hermanos sin papeles, muchas veces da pena decirlo, pero así lo he visto y así se lo cuento, viene precisamente el mayor rechazo contra el que no tiene papel, no tiene seguridad, viene de los que fueron indocumentados, de los que fueron y que ahora tienen papeles. Recuerden que seremos rechazados porque negamos y acogimos a nuestros hermanos. Y termino con una oración que compuso el Papa Francisco cuando fue a la isla de Lesbos a acoger los primeros refugiados. Dios de misericordia, te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado su tierra buscando una vida mejor. Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. Que jamás los olvidemos, sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Te confiamos a quienes han realizado este viaje afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza.
Así como tú no abandonaste a tu hijo cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, muéstrate cercano a estos hijos tuyos a través de nuestra ternura y protección. Haz que con nuestra atención hacia ellos promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sopor de la indiferencia, abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de la insensibilidad, fruto de bienestar mundano y del encerrarnos en nosotros mismos. Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas a quienes llegan a nuestras costas. Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, como una única familia humana, somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lágrima será enjugada, donde estaremos en la paz y la seguridad de tu abrazo. Amén.